emociones intensas consumen nuestras energías. Los propósitos firmes pueden convertirse en depresión profunda por el impacto demoledor de nuestro fracaso. Todo está perdido. Esa es la declaración con que sentenciamos la muerte de nuestras esperanzas. Fíjate. La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También denominada trastorno depresivo mayor o depresión clínica. Afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. La depresión constituye un problema para la salud pública en el mundo. La Organización Mundial de la Salud estimó en el año 2010 que el trastorno depresivo mayor ocupó el lugar número 11 como causa de más discapacidad y mortalidad, porque es la segunda causa de discapacidad en el mundo y es responsable de más del 40% de las alteraciones de las capacidades causadas por los trastornos mentales. La aflicción es un dolor producido por un pensamiento angustiado que perdura y aumenta. La angustia es una tristeza dolorosa. La confusión es una tristeza irracional que nos impide ver el conjunto de la situación. La tristeza lleva inevitablemente al miedo y al abatimiento, a la depresión y finalmente a un sentimiento de sujeción y derrota. Pregunto, ¿habrá remedio para nuestros fracasos? ¿Podemos evitar ser atrapados por la depresión? Encontremos las respuestas en la experiencia de los primeros discípulos de Jesús. Los sucesos en los últimos días en Jerusalén fueron intensos. A medida en que el complot para ajusticiar a Jesús progresa, Él prepara a sus discípulos para el fin de su ministerio terrenal. La creciente oposición a Jesús, escuchar su lamento por el rechazo de la ciudad, la repetida advertencia de su muerte, la extraña denuncia de la traición de Judas, la atmósfera luctuosa en los Olivos, todo ello aprisionaba el corazón de los discípulos. Era tarde, muy tarde, medianoche o quizás un poco más tarde aún. Pedro, Jacobo y Juan estaban llenos de tristeza. Jesús les pidió que lo acompañaran en la oración, pero se durmieron, exhaustos por la tristeza. No podían mantener los ojos abiertos. Luego vino la debacle. La debacle seguida por 3 días de tormentoso encierro obligado por las circunstancias. Dedicaron su tiempo de aislamiento al recuento del fracaso, la traición del tesorero del grupo, la cobardía del líder natural y el lamento amargo de su negación de Jesús. El pesar por no haber orado tan solo 1 hora. La vergüenza de haber corrido de miedo en lugar de haber muerto por la causa. Y el encierro obligado que les impedía escapar eran temas de amargo debate. El mundo se les vino encima. La depresión los aniquiló. Todo está perdido, habrían dicho más de una vez. Tan pronto como pudieron, regresaron derrotados a la normalidad de una vida consumida por la rutina de quien vive sin propósitos. El regreso a Emaús, a las atormentantes calles de Magdala, a la vieja barca, a las redes remendadas, al mismo mar traicionero de ayer, sin pesca y con tormentas intimidantes. Esa era la perspectiva que producía la depresión. ¿Valió la pena?
¿Cómo pudieron creer que podrían conseguir éxito si solo eran unos ignorantes hombres de la menospreciada Galilea? Se habrán preguntado. Pero no todo estaba perdido. Jesucristo les había dicho a sus discípulos: ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Y así sucedió. Los de Emaús recibieron una nueva iluminación de las Escrituras y nueva visión espiritual cuando les dio de comer. María Magdalena abandonó su llanto y recibió un mensaje esperanzador cuando oyó su nombre en labios del rabino resucitado. Tomás perdió sus dudas cuando tocó la fuente de vida de donde brotó el perdón de nuestros pecados. Pedro cambió su negación por una nueva comisión y recobró vigor cuando una mirada amorosa y perdonadora de Jesús le cambió el reproche por la encomienda de cuidar su rebaño. Y ninguno regresó a la normalidad de una vida inútil. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Pero se sostuvieron firmes en sus caminos porque tenían los ojos puestos en el invisible. Sustituyeron la depresión por la fe conquistadora, esa confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, que precisamente es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Mira, las fuertes emociones de estos días pueden atormentarnos. La sospecha de que no volverán los días felices arruina nuestra esperanza. Las discusiones y acusaciones mutuas perturban la convivencia en el espacio reducido de la vivienda. El lamento por las malas decisiones de vida, el tormento de la soledad y el desafío de la supervivencia nos deprimen y nos invitan a regresar derrotados. Pero hermano, hermana, nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Queda por delante una tarea que cambiará la vida de muchos. Sal de tu encierro con la certidumbre de que ningún fracaso de ayer puede evitar que completes la carrera guardando la fe y esperando la recompensa de los fieles. Fue a solas que el Salvador oró en el oscuro Getsemaní. A solas Él bebió el cáliz de amargura y sufrió allí por mí. A solas, Él soportó todo ello a solas. Él se dio a sí mismo para salvar a los suyos. Él sufrió, sangró y murió a solas. A solas. Tú te puedes sentir solo, sola, aunque estés rodeado de muchos. Jesús estaba con 8 de sus discípulos en la cercanía y 3 de ellos aún más próximos. Sin embargo, ellos no pudieron acompañarlo en su agonía. Los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían ellos qué decir. Pero mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas.
al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. El Padre, aunque oyó su oración, no lo libró del sufrimiento para que tú no tengas hoy que padecerlo en soledad. Alguna copa tendrás que beberla hasta el fondo, pero la voluntad de Dios para tu vida siempre será buena, agradable y perfecta. Jesús sabe lo que estás experimentando porque Él lo padeció primero. Él les había dicho a sus discípulos: les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Jesús añadió: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Cambia tu tristeza por la alegría del Señor.